Dices ser cristiano, pero ¿eres realmente salvo? Descubramos la verdad. ¿Les parece? Hay muchos tipos de cristianos, y algunos ejemplos son: el que nunca falta a la iglesia. Voy a la iglesia todos los domingos. El ritualista. Fui bautizada y llevo una cruz. El espiritual. No practico religión, pero soy espiritual. El predicador. Yo le predico a otros. Pero la pregunta permanece: ¿es alguno de estos salvo? La respuesta es: no. 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 Y no. ¿Y por qué no? El que nunca falta a la iglesia. Muchos van a la iglesia religiosamente cada domingo, pero cada lunes siguen en adulterio, robando, chismeando, mintiendo, abusando niños o traicionando aún a sus compañeros cristianos. El ritualista. El bautismo en agua no salva, a menos que se bautice en el Espíritu Santo. Y cargar una cruz es solo un adorno personal, o quizás una moda, pero nada tiene que ver con su salvación. El espiritual. Muchos dicen ser espirituales. Pero, recordemos que Satanás y sus demonios son también seres espirituales. Al seguir una doctrina equivocada, una persona podría caer, quizás involuntariamente, en el lado oscuro del ámbito espiritual. El predicador. Predicar el evangelio es un mandato bíblico, pero predicar un evangelio contaminado, hecho a la medida, al estilo motivacional o de prosperidad, es una forma segura de perderse. Por cierto, si su iglesia solo predica las partes alegres de la Biblia, la altera, alega que algunas partes son caducas, e ignora las muchas y severas advertencias que provee, corra como si su vida dependiera de ello. Porque así es. Entonces, ¿qué determina nuestra salvación? Así como la deidad divina es formada por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros estamos formados por tres elementos, cuerpo, alma y espíritu, nuestra salvación depende de tres elementos combinados, y estos son: Cristo Jesús. Nada es requerido de su parte. El Señor lo hizo todo en la cruz. Usted solo necesita creer. La fe. Esta es su responsabilidad, pero es una decisión voluntaria, y que depende enteramente en su conocimiento y adherencia al tercer elemento para desarrollarla. Las Sagradas Escrituras, o simplemente la Biblia. Citando al prolífico predicador, autor y hombre de Dios, Charles Spurgeon. Si usted no ama a la Biblia, usted ciertamente no ama al Dios que nos la dio. No obstante, a pesar del gran predicador que Charles Spurgeon fue, confirmemos estos tres elementos de salvación con el único recurso divino y autoridad suprema en esta tierra, a la cual nosotros los cristianos obedecemos. La Biblia. Veamos esta corta presentación.
Ahora, ¿está usted estudiando la Biblia? Y si lo hace, ¿la comprende correctamente? Es crucial que estudie la Biblia porque, un día, estará delante de Dios. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió. Estudia para mostrarte aprobado delante de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. ¿Nota la primera palabra que escribí? Estudia. Igual de importante es la última parte, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Algunos cristianos tienen problemas en seguir las enseñanzas del apóstol Pablo, pero hay un problema devastador con eso. Primero, Pablo es el apóstol de los gentiles, y es quien predica el evangelio de salvación de la gracia. Segundo, la gente será juzgada de acuerdo al evangelio dado a Pablo. Y tercero, nuestra salvación depende de nosotros seguir el evangelio de la gracia de Pablo. Pero, confirmemos estos puntos con la Biblia. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia destrucción. Ahora tomemos estos últimos versículos del apóstol Pedro, escritos en su última carta antes de ser crucificado, y estudiemos su profundo significado. Hagamos esto como un ejercicio sobre cómo estudiar la Biblia. Deténgase en cada palabra. Determine su significado. Use su lógica. Medite sobre ella. Siempre confirme la Biblia con la Biblia. Y como un verdadero cristiano, permita la guía del Espíritu Santo. Por ejemplo, esta es la actual era de la gracia que ha durado casi 2000 años. Aquí Pedro reconoce a Pablo. Y también la sabiduría que le fue dada a Pablo. Sabiduría que aparece en todas las epístolas de Pablo, las cuales el apóstol Pedro admite tenía dificultades para entender, pero que no aprenderlas o adulterarlas, como a cualquier otra escritura. Lo hacen para su propia destrucción. Ahora, entendamos lo que el apóstol Pablo quiso decir con dividiendo correctamente la palabra de verdad. Eso es correcto, dividiendo. La palabra que usé en el texto griego original es orthotomeo, la cual significa cortar rectamente, proceder en sendero recto y enseñar la verdad directamente y correctamente. La palabra aparece solo una vez en el Nuevo Testamento y la usé en este solo versículo que le escribí en mi segunda carta a Timoteo. Ahora veamos cómo la Biblia entera ha sido dividida de acuerdo a los tiempos y de acuerdo al grupo de personas a quienes un mensaje específico está dirigido. Dividamos correctamente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Los primeros 4 son los Evangelios. Estos narran la historia de Cristo Jesús y están basados en el Evangelio del Reino, una promesa hecha por Dios al pueblo judío. El siguiente libro es el libro de Hechos, el cual es un libro histórico. Este es también un libro de transición, ya que pasa del Evangelio del Reino al Evangelio de la Gracia. Este va de la ley a la gracia,
de los 12 apóstoles al apóstol Pablo, y de los judíos a los gentiles. El libro de Hechos nos narra la historia de Saulo, un hostigador y perseguidor de los primeros cristianos, quien se hizo apóstol después de un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco. Desde entonces, él se llamaría Pablo, y fue escogido por el Señor para ser apóstol de los gentiles o no judíos, comenzando así la era de la gracia, o el tiempo de la Iglesia. Durante este tiempo, aún vigente, la salvación es obtenida por fe y solo por fe. Ni obras, ni adoración en el templo, ni sacrificios, ni diezmos son requeridos. Solo la fe en la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es necesaria, siendo esta la razón por la que le llamamos gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Esta era es definida por las cartas paulinas, también conocidas como las epístolas de Pablo, y estas nos entregan el Evangelio de la gracia. Este Evangelio es mayormente para los gentiles, pero todo judío que crea en la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo es igualmente salvo. Los siguientes libros, o epístolas, son las cartas generales. Y al igual que los 4 evangelios, estas cartas están basadas en el Evangelio del Reino. Estas incluyen, junto con Cristo como Rey y Sacerdote, el restablecimiento de la ley y de las obras como parte del proceso de salvación. El primer libro después de las cartas paulinas es el libro de Hebreos. Este libro, de forma irrefutable, está dirigido a los hebreos, es decir, a la nación judía, ya que el plan divino cambia otra vez de los gentiles al pueblo del pacto con Dios. La era de los gentiles, o de la Iglesia, habrá llegado a su fin. La doctrina de estas epístolas es la que será predicada durante el periodo de la tribulación por los 144,000, todos ellos judíos, tal y como está descrito en el libro de Apocalipsis, el cual es el último libro de la Biblia. En esencia, este último libro narra el final de todo, lo cual es realmente el comienzo de la vida eterna para todos los verdaderos creyentes. Siendo un libro profético, este nos revela el reino de 1000 años de Cristo aquí en la tierra. Nos anuncia el juicio final delante del trono blanco de Dios para los no creyentes. Nos describe la nueva creación y nos habla sobre nuestra vida eterna con el Señor. Basados en la secuencia u orden cronológico del Nuevo Testamento, y de acuerdo a la secuencia de eventos que llevan al fin de los tiempos, podemos ver cómo el fin de la era de la gracia estará marcada por el arrebatamiento de la Iglesia, o del cuerpo de Cristo, junto con la remoción del Espíritu Santo, abriendo así las puertas para el levantamiento del Anticristo. Esto marcará el inicio de la tribulación, y al final de los 7 años de la tribulación, el Señor Jesucristo retornará con su ejército, conformado por sus ángeles y por su Iglesia. Estudia las Escrituras con nosotros. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video para bendecir a otros. Sé parte del ejército del Señor cuando Él regrese, y que Dios te bendiga.